Muy bien, damos inicio a la segunda web conferencia del curso Introducción a la Tecnología en Producción de Audio. Bien, agradezco la presencia de Nicolás Giraldo Rodas, con quien vamos a interactuar esta reunión y vamos a ver si hay alguna participación, alguna duda, algún aporte sobre esta temática. Bien, igualmente esta reunión va a quedar grabada. Inició la grabación, va a quedar el enlace en el aula virtual del curso. Muy bien, vamos a empezar compartiendo la pantalla porque el propósito de esta segunda web conferencia es mirar detalladamente y de forma resumida, digámoslo así, la segunda tarea. Prácticamente en estas dos primeras tareas es donde se ha trabajado, digamos, con herramientas online digitales, ¿sí? Entonces, importante por eso realizar esta webconferencia para su uso correcto, y igualmente yo estaré al tanto de sus dudas, sus sugerencias también. em, en los foros del curso y también en esta herramienta de Teams, en esta plataforma de Teams, para asesorarlos y estar viendo los avances de esta actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Entonces, la tarea número 2 se llama Campo de Formación de la Producción de Audio, ¿sí? Recordemos que estamos en la tecnología en producción de audio. El programa se llama Tecnología en Producción de Audio y estamos iniciando con el curso Introducción a la Tecnología en Producción de Audio. Entonces, en este curso, como les decía por allá en la primera web conferencia, pues es un resumen de la tecnología en producción de audio. ¿Qué es lo que se ve durante estos 4 periodos? A veces son 5 periodos donde empleamos el último para hacer el trabajo de grado, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ve aquí? Y que es importante conocerlo para ver dónde se pueden profundizar ustedes, en qué temática, en qué campo de formación, ¿no? Precisamente ese es el nombre de esta tarea. Bien, esta tarea inició ayer miércoles 18 de febrero y termina el martes 17 de marzo, es decir, tenemos un mes aproximadamente para hacer esta tarea. Sé que tienen otras tareas de otros cursos que están viendo, así que un mes tenemos el tiempo muy cómodo, digamos, para poder organizar nuestras actividades. Es importante iniciar desde ya, a organizarse, aprovechar, por ejemplo, este fin de semana que viene, avanzar en los pasos, en todas las recomendaciones que se van a dar ahora en nuestra webconferencia. Muy bien. Muy importante, esta tarea ya tiene un valor de 100 puntos de los 500 puntos totales del curso. La anterior tarea, que fue entregada ya por algunos estudiantes, aprovecho y les digo, hay 3 estudiantes que no entregaron la tarea. Se les envió un correo, tanto al correo institucional como correo electrónico personal, donde se les informa que se les da un plazo adicional. ¿Sí? Se les da un plazo adicional para poder ayudarles, colaborarles. En muchas ocasiones hay falta de tiempo, el trabajo también influye aquí. Entonces se entiende eso, por eso se da una segunda oportunidad. He determinado dar una segunda oportunidad hasta el día miércoles. Un momento, creo que llegó algún otro compañero, perdón. Sí, creo que está Santiago. Listo. Buenas tardes, Santiago, bienvenido. Listo, continuamos. Lo que les decía, entonces, importante recordarles que para la primera tarea, quienes no la entregaron tienen una Buenas segunda. tardes. Buenas tardes, Santiago. Una segunda oportunidad
para poderla entregar hasta el día miércoles 25 de febrero. ¿Listo? La pueden realizar en estos días. Esa primera tarea tiene un puntaje de 25 puntos y esta segunda tarea un puntaje de 100 puntos. Esta ya es un poco más significativa en relación al total, ¿no? Que son 500 puntos. Así que hay que prestarle mucha atención ya a esta tarea número 2, que tenemos un mes para entregarla, el 17 de marzo. Muy bien, vamos rápidamente en qué consiste la actividad. Aquí dice, el estudiante deberá seleccionar uno de los 4 contextos de la producción de audio propuestos, de acuerdo a su experiencia o interés. ¿Cuáles son los 4 contextos? Aquí los tenemos, los voy a resaltar aquí. Creación de una película, un contexto. Concierto o espectáculo en vivo es otro contexto. Producción musical en un estudio, producción musical en estudio de grabación. Y el otro contexto, industria musical, por ejemplo, un management, un booking, sincronización, plataformas digitales, creación del contenido sonoro, entre otros. Sí, estos son posibles contextos donde nosotros tengamos trabajo. Vuelvo a nombrar cada uno. Creación de una película. En el cine hay trabajo para un tecnólogo en producción de audio, para un experto en tecnología en producción de audio, en creación de no películas. Una persona que se encargue em, del sonido, de capturar el sonido, de hacer una edición, mezcla, etcétera. El concierto o espectáculo en vivo, entonces el trabajo de sonido en vivo, el manejo de una consola o el manejo de todo el flujo de señal de un escenario, el manejo de los monitores, etcétera. Producción musical de un estudio, en un estudio, producción musical en estudio de grabación. Entonces, ¿cómo es el trabajo? El manejo de los equipos de un estudio, tener que ver con la acústica del lugar, cómo se manejan esos detalles de acondicionamiento acústico al grabar, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles em, son contextos donde un tecnólogo puede ejecutar su trabajo. Y el último es la industria musical, algo que hoy en día tiene auge, por ejemplo, en las plataformas digitales, que son ya, tienen mucho, mucho uso por parte de todo el público en todo el mundo, ¿cierto? Estamos hablando de Spotify, Apple Music, etcétera, YouTube, ¿cierto? ¿Cómo se maneja esto en la industria musical dentro de este contexto? Eh, He visto que hay personas expertas en esto, que una banda musical, un grupo, un compositor contrata a una persona experta para que le suba la música, em, para que también haga estos roles, por ejemplo, de creación de contenido sonoro, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos 4 contextos ustedes deben elegir uno de acuerdo a su experiencia. Si alguno de ustedes tiene experiencia en alguno, pues lo eligen, el de su experiencia, sonido en vivo, o estudio de grabación, o la industria musical, por ejemplo, si tienen experiencia en subir música a las plataformas digitales, o el diseño sonoro de un producto audiovisual, en una película, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a su experiencia o también de acuerdo a su interés. Si alguno no tiene experiencia en ninguno de estos conceptos, pues ¿cuál le interesa más? Deben escoger uno. Y a partir de esa escogencia, de ese contexto, hay que diseñar una infografía digital. Esta es la palabra clave de esta tarea. Es diseñar una infografía digital. ¿De qué se trata una infografía digital? Voy a compartirles seguramente ustedes lo saben. Sin embargo, si hay alguno que no sepa qué es una infografía, pues lo vamos a explicar con un ejemplo de infografía que nos comparten acá en la UNAD, por ejemplo, con herramientas como Canva, como Genially o como PowerPoint también, ¿no? Recomendables las herramientas online, que son muy accesibles. Canva es excelente, ¿sí? Incluso para hacer infografías, también
hacer publicidad de sus cosas, si tienen alguna, por ejemplo, los contratan para hacer publicidad de un grupo musical o de un negocio, un restaurante, etcétera. En Canva lo pueden hacer. Tiene muchas herramientas muy valiosas para hacerlo, ¿no? Y esta infografía nos va a ayudar digamos, a exponernos, a verificar todas esas herramientas que tiene esta plataforma para pues aprender de esto. ¿Listo? Entonces, por eso es importante hacer esta tarea para explorar esa herramienta. Infografía digital. Entonces voy a compartirles una imagen que la tenemos aquí. Esta es una infografía, ¿sí? Esta es una infografía que nos ofrece em, nuestra universidad, sobre todo a nosotros los docentes, y puede ser también a ustedes como estudiantes en el momento en que hagan un recurso digital como es un OBI. Aquí es estructura del OBI en la UNAD. El OBI significa objeto virtual de información, ¿sí? Este es un ejemplo, les repito, es un ejemplo de una infografía digital. Entonces, han decidido hacer esta infografía para explicar cómo es la estructura de un OBI, ¿sí? Cómo es la estructura del objeto virtual de información. Entonces, ¿cuál es la estructura? Aquí la tenemos. Ahí está el numeral, el 1, el 2, 3, hasta el 7. Esta es la estructura: nombre del recurso, introducción, objetivo de aprendizaje, contenido, conclusiones, referencias bibliográficas, créditos. Esta es la estructura. Está explicada en una infografía, ¿cierto? Miren que por acá hay un botón que dice recomendaciones adicionales. Le puedo dar clic, me aparece aquí el icono en el cursor con el icono de la manito que va a dar clic. Así que esto interesa mucho a las personas que vayan a usar la infografía, ¿cierto? Entonces, en cada parte de la estructura, por ejemplo, nombre del recurso, hay una indicación aquí, debe ser el nombre de eh, debe ser un nombre relacionado con bueno, aquí es lo que informa, ¿no? ¿Cierto? Y aquí dice info. Cuando acerco el curso a info, el cursor a info, se vuelve grande y la palabra info, y yo puedo dar clic ahí entonces, porque el cursor se vuelve en una manito, le doy clic y va a aparecer una ventana con información, ¿cierto? Entonces ahí la puedo leer, listo. Y así mismo en todas. Pero creo que llegó otro estudiante, deme un momento para darle acceso. Ah, listo, bienvenida, Mayerly. Creo que se retiró. Bueno, continuamos. Entonces, digamos, vamos a ver si doy clic aquí en recomendaciones adicionales. Me aparece una ventana grande donde dice: para la grabación de los audios tenga en cuenta estas orientaciones. Trin, 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 muchas indicaciones aquí, ¿cierto? Entonces miren que de una infografía como esta, que es muy atractiva visualmente, ¿sí? Donde hay dibujos, eh, no es aburrida, ¿cierto? Entonces lo invita a uno a estudiarla. Vamos a ver, yo tengo duda de qué se tratan las conclusiones, entonces voy aquí al numeral 5, conclusiones, leo esta parte, se da un cierre, voy a info y me da toda la información de qué se tratan las conclusiones. Eso está muy bien, listo. Y entonces también la ventaja de una infografía es que todos los textos que haya los puedo organizar ahí dentro en una pantalla como esta. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de infografía. La voy a dejar aquí abierta. ¿Sí? Este es un ejemplo de infografía. Ahora, ahorita inicio diciéndoles cómo es el diseño que tienen que hacer ustedes. Es con uno de los contextos del audio que eligieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si eligieron concierto o espectáculo en vivo, ¿sí? Este es uno de los contextos, ¿cierto? Entonces, en la infografía debe estar aquí como título, ¿cierto? Concierto o espectáculo en vivo, y vamos a explicar de qué se trata,
¿Qué tanto vamos a explicar? ¿Qué tanto vamos a poner aquí en la infografía? Eso está expuesto detalladamente aquí en la guía y lo podemos leer a continuación. No vamos a estar leyendo pues textualmente todo y al pie de la letra porque nos demoraríamos mucho. Entonces, inicialmente les digo, hay que diseñar una infografía. ¿Y dónde está qué debe tener esa infografía? Aquí están estos 4 ítems que debe tener: finalidad u objeto de la labor, ¿sí? Sistemas o tecnologías de audio involucrados en la labor. Miren que aquí estoy leyendo la palabra labor, labor, labor y labor en cada uno. Dice, el tercero dice conocimientos técnicos necesarios para la labor. Tipo de señal y flujo de trabajo asociado a la labor. ¿Por qué estoy diciendo labor? ¿Por qué aparece ahí labor? Resulta que al escoger nosotros un contexto, ¿sí? Ustedes deben, aquí dice en este párrafo siguiente, deben informar qué labor, 5 labores identificadas, aquí lo dice. Información para cada una de las 5 labores identificadas. Es decir, por ejemplo, aquí, concierto, no, vamos a escoger otro. Producción, creación de una película. ¿Listo? Entonces, ustedes deben proponer 5 ejemplos de labores que desarrollaría un tecnólogo en producción de audio o un experto, digámoslo, ¿no? Bueno, puede ser tecnólogo, puede ser también un experto en audio, ¿sí? Em, ¿Qué 5 ejemplo de 5 labores? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una labor en la creación de una película sería sonidista para captura de señal, ¿sí? De una escena. Esa es una labor. El otro, por ejemplo, este sonidista se encarga de todo el flujo de señal, la conexión de sistemas, ¿sí? Empleados en la captura de señal de una escena de una película o de un audio, de un documental, etcétera, ¿sí? Una labor. Otra labor que generalmente se ve en una película, el uso técnico de micrófonos, ¿sí? En las, en películas, esta labor es clave. El uso de técnico, es decir, cuando hay una escena con actores en cierto lugar, por ejemplo, un cierto lugar abierto como un parque de una ciudad, digamos, hay personas que manejan los micrófonos manualmente, ¿no? Es decir, los tienen cargados, pero eso no es una técnica clave que lo debe conocer de acuerdo al diseño del micrófono, a los ángulos, a las distancias. Entonces se debe conocer eso de acuerdo a todos los ítems, a todos los componentes y criterios de audio. ¿Cierto? No es simplemente cargar la base de un micrófono y acercarla allá a un actor que está hablando, no. Es conocer toda la característica del micrófono y de los sistemas que están capturando ahí el sonido. Otra labor, ¿cierto? Otra labor podría ser ya el encargado de mezcla y masterización, por ejemplo, etcétera. Entonces van ustedes proponiendo 5 labores en su contexto escogido, ¿sí? Esas 5 labores son las que tiene que organizar en este recurso, ¿listo? En su infografía, ¿listo? Entonces aquí iría el nombre del contexto, creación de una película, por ejemplo, y aquí irían las 5 labores. Iría la primera labor aquí, la segunda, así como están aquí estos números, y veamos qué más detalles deben tener. Entonces, aquí, en cada labor debe tener la finalidad de la labor, ¿sí? Es decir, qué finalidad. Así como les acabo de describir,
Em, sonidista encargado del sistema de grabación de la escena. Em, productor de audio encargado del manejo de micrófonos de una escena de película, ¿no? Estamos hablando de ese contexto de la película. Pero ahora sí, por ejemplo, en sonido en vivo ya hay otras labores, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la consola de, de sala, manejo de la consola de monitores, otra labor, manejo de conexión de equipos de monitoreo, el manejo de sistemas inalámbricos, otra labor. Hay otra labor importantísima en sonido en vivo que es toda la parte, digámoslo, estructural de un espectáculo, que generalmente es el manager, ¿sí? De un escenario, donde tiene una función importantísima. Es el orden de un espectáculo. Eso lo hace también un productor de audio. En fin, entonces, repito, en el contexto que ustedes eligieron, ustedes van en cada una de las labores, de las 5 labores, van a poner la finalidad de esa labor, los sistemas que son empleados, sistemas o tecnologías de audio involucrados en esa labor, conocimientos técnicos que debe tener esa persona para ejecutar esa labor y el tipo de señal y flujo de trabajo asociado a esa labor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que es experto en micrófonos y manejo de micrófonos en una escena de película, entonces, ¿qué está manejando? La señal de sonido, la está capturando, ¿sí? Entonces, es un tipo de señal de acústica o de sonido, ¿listo? Una persona que está mezclando en un estudio de grabación, pues el tipo de señal que está usando es la señal de audio, ¿no es cierto? Entonces, así ustedes lo van complementando. Cada labor iría estos cuatro puntos que describan esa labor. Muy bien. ¿Qué dice? La infografía deberá incluir además un audio descriptivo incrustado o enlazado en el que el estudiante explique brevemente su diseño, 2 conclusiones personales relacionadas con el rol del tecnólogo en ese contexto, ¿sí? Debe haber un audio descriptivo incrustado o enlazado en en, en esta herramienta, ¿listo? De la infografía. Entonces, vuelvo acá a la imagen. Digamos que tenemos aquí el nombre, aquí por ejemplo, manejo del estudio de grabación. Tengo 5 labores donde en cada una, por ejemplo, le puedo poner info y aquí explico los 4 casos, cuál es la finalidad de la labor, qué sistemas usa, qué conocimientos debe tener y qué señales está usando. Segunda labor, lo mismo, veo acá esa información. Tercera labor, veo acá la información, pues, etcétera, hasta la quinta labor que veo la otra información. Y finalmente, digamos, en un lugar que ustedes crean importante o conveniente, ponen un icono donde pueden incrustar un audio en la infografía. ¿Sí? Por ejemplo, este icono que está aquí moviéndose, ¿sí? Digamos que ese es el del audio. Entonces, cuando yo dé clic ahí, el audio debe reproducirse. ¿Y qué debe haber en ese audio? Ustedes hablando, describiendo su, su infografía. ¿Listo? Em, lógicamente, por ejemplo, este icono me abre y me tapa la infografía. Entonces, evitar eso. Como es un audio, entonces simplemente le doy clic y va a reproducir el audio. Y en ese audio ustedes se pueden presentar y diciendo, mi infografía trata de una escena de película o del audio de una película. Tenemos expongo 5 labores
y da dos conclusiones sobre toda la tarea, sobre todo el trabajo hecho. Eso es lo que dice en la guía. ¿Listo? Eso es lo que dice aquí. Un audio descriptivo incrustado o enlazado en el que el estudiante explique brevemente el diseño de esa infografía. Dos conclusiones personales, qué les pareció esa actividad relacionadas con el rol del tecnólogo en ese contexto. ¿Sí? Y claro, dice dos conclusiones personales relacionadas con el rol del tecnólogo en ese contexto escogido por ustedes. Ese es el trabajo que tienen que hacer en este mes de aquí hasta el 17 de marzo. En esta guía también están aquí recomendadas algunas referencias bibliográficas que pueden consultar y también hay un paso a paso de cómo lo deben hacer. Paso 1, abrir la herramienta y plantilla en Canva, crear el diseño de infografía, etcétera. ¿Cómo lo deben hacer? Paso a paso. Entonces ustedes ya lo van a ejecutar. Recomendable paso a paso ir viendo esto. ¿Listo? ¿Cómo se graba el audio? ¿Sí? Lo pueden hacer en su celular. Es muy fácil el audio. ¿Sí? Y después lo pasan a su computador, lo suben a la herramienta usada. Recomendada es la herramienta Canva, ¿sí? Hay una versión gratuita para hacerla online donde se puede subir un icono para subir un audio, por ejemplo, y tiene muchas herramientas. Y aquí está el paso a paso. Finalmente, bueno, ese paso a paso lo detallan ustedes. Y para finalizar, ¿cómo se entrega el trabajo? El trabajo se lo entrega en un documento. Aquí está. ¿Sí? Una vez desarrollados los pasos, el estudiante eh, debe construir un documento escrito en Word con la siguiente estructura. Hay una portada, una introducción, ¿sí? Muy breve. El contenido del trabajo debe tener el enlace del video de la infografía, ¿sí? Dos conclusiones y referencias bibliográficas. Y importante esto, capturas de pantalla donde se evidencie la participación en el foro de discusión del curso. Importante estar compartiendo sus avances, si tienen dudas, las pueden hacer en el foro de discusión del curso o también me las pueden hacer directamente a mí en Teams, aquí. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso de cómo se entrega. Es un Word donde tiene el enlace de la infografía para poder yo revisar y lógicamente ese enlace debe estar abierto. ¿Listo? Abierto el enlace para ver la infografía. Suele pasar que el estudiante comparte un enlace y no hay acceso. Uno necesita acceso, entonces es como si les ocurre eso, es como si no presentaran la tarea. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, eso es lo correspondiente a la tarea número 2. No sé, doy un espacio por si tienen preguntas o aportes. Tienen la palabra. Cuéntenme. Tienen la palabra. No sé si quedó claro. Si quedó claro, me pueden decir. O si tienen preguntas sobre esta parte, lo pueden decir también. Sí, profe, qué pena, una pregunta. Cuéntame, Eh, no, solo para que quede claro, eh, cuéntame se puede entonces. hacer Ajá. sobre cualquier tema, sobre cualquier tópico de los ahí planteados, o sea, independientemente si tengo o no experiencia. Pregunto por qué. Pues a ver, Ajá. personalmente tengo experiencia como en estudio de producción musical. Pero pues si quisiera hacerlo, por ejemplo, para creación de una película, ¿podría hacerlo en ese ámbito? Claro que sí. Claro que sí. O sea, me dices que tienes experiencia en estudio de grabación y también, pero ¿te interesaría hacerlo en creación de una película? Claro.
lógicamente sí. Es que creo que si tú tienes experiencia en estudio de grabación, seguramente también has hecho algún diseño para un documental, audio, para un video, ¿sí? No necesariamente para películas, sino para un video, por ejemplo, ¿no? Sí, como música ambiental, sí, correcto. Música ambiental, exacto. Exacto, todo eso es interesante. Todo lo que tenga que ver con la producción de audio. Se lo puede asociar a uno de estos tres contextos, de estos cuatro contextos. Em, sí, eso es muy válido hacerlo. ¿Listo? Entonces, sí, la idea es escoger uno de estos cuatro que estoy presentando aquí y empezar a desarrollarlo. ¿Sí? Em, ¿Por qué se presenta esta actividad? Resulta que en la tecnología en producción de audio se trabaja en estos contextos, ¿sí? Hay otros más profundos por ahí que ya más allá adelante los vamos a ver, ¿sí? Pero em, prácticamente este es el resumen de una tecnología, de esta tecnología, ¿no? El diseño sonoro audiovisual que tiene que ver con cine, con videojuegos, con documentales, sería este mismo contexto, este primero. El segundo de sonido en vivo, ¿sí? Es otra área donde se trabaja em, el manejo de las consolas, todos los criterios teóricos para el espectáculo o para el sonido en vivo. Lo mismo la producción musical en estudio de grabación, otra área donde que se trabaja en la tecnología, y la industria musical también, ¿no? Entonces, tienen que escoger uno de esos para desarrollarlo. Listo, muy bien, gracias, Nicolás. No sé si haya más dudas, Santiago, no sé si tengas alguna duda o algún comentario. Bueno, me parece que todo quedó claro. Todo claro, Eh, sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias por su presencia, Santiago y Nicolás, porque nos permiten hacer esta grabación también. Porque cuando no tenemos estudiantes que se conecten, no podemos hacer la webconferencia. Entonces, gracias por su presencia. Em, también les comunico que estaré muy atento a sus participaciones en los foros. Estaré muy atento aquí en Teams, que es la herramienta, digamos, que donde más está uno conectado. Por eso, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir directamente aquí y yo estaré respondiéndoles rápidamente. Y no es más, entonces, les doy mucho ánimo para sus actividades, no solo de este curso, sino todas, que son importantísimas. Todas son integrales para nuestro aprendizaje y estaré muy pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces hemos finalizado. Una buena tarde para ustedes y los espero ahí en el aula virtual y en el trabajo durante este mes que tenemos para esta actividad 2. Que tengan buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Con gusto.